Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Estamos en nuestra clase de matemáticas el día de hoy, puntaje nacional, punto co. Para hoy tenemos la prueba Saber 2018. Tenemos una prueba Saber en el área de matemáticas. Entonces vamos a revisar los puntos que más podamos durante esta hora de trabajo y a mirar qué tópicos se están manejando. Eh, ¿Qué más podemos decir de esta prueba? Así para comenzar, es una prueba que tiene algo de estadística, creo yo que tiene sobre todo comprensión de lectura y un poquito de manejo de gráficas. Entonces, pues vamos a comenzar. Está muy sencillo el trabajo de hoy. Listo. Entonces, acá. Pruebas. Pregunta Saber 11 2019. Esta prueba alguien la facilitó a través de la web. Es nuestro deber entonces revisar si las marcas que le hicieron a ese cuadernillo están bien o no. Esa es la propuesta que les traigo hoy. No sabemos si las que se han marcado sobre el cuadernillo están correctas o no. Entonces nosotros la tarea de hoy es revisar que la persona que facilitó esa prueba si los haya marcado bien. Listo. Entonces 22 preguntas, pero faltan 3 que nos las compartieron, no se sabe el motivo. Entonces tenemos alrededor de unas 19, 18, 19 preguntas. Bueno, entonces comencemos con la número 1. Recuerden, es de este año esa prueba, entonces aquí es muy probable que alguno de esos puntos salgan en la siguiente prueba. El porcentaje de acierto, el primer punto dice, el porcentaje de acierto por pregunta en una prueba de selección se presenta en la gráfica. Una pregunta se considera de alto nivel de dificultad si menos del 50% de las personas aciertan la respuesta. Nos dan una gráfica, es una gráfica de barras, tenemos eje Y, donde dice porcentaje de acierto en la pregunta, y tenemos eje X donde dice posición de la pregunta en la prueba. Entonces, acá en esta parte, acá nos están diciendo cuántas preguntas hay. Tenemos 15 preguntas. Y acá nos están diciendo el porcentaje. Entonces acá les falta un simbolito acá de porcentaje. Sobre el nivel de acierto. Entonces, cuando una pregunta, digamos la pregunta número 12, esta pregunta, podemos ver que tiene un nivel de acierto del 90%, ¿cierto? O sea que 9 de cada 10 personas están respondiendo muy bien esta pregunta. Entonces, nos preguntan acá, de acuerdo con los resultados, las preguntas difíciles se ubicaron. Entonces, como podemos ver, es una pregunta de interpretación de gráfica. Como podemos ver, como comentábamos, entonces tenemos que esta pregunta la respondió el 90% de las personas, la pregunta número 11 la respondió el 85%. Entonces tenemos que estas preguntas que están sobre esta línea roja que estoy marcando acá, vamos a ver acá esta línea roja, estas preguntas tienen un nivel de dificultad, digamos, bajo, porque pues más del 50% de las personas lo están respondiendo. Entonces, como podemos notar, acá incluida la pregunta número 5, que roza el 50%, de la 1 a la 5 son preguntas que tienen un nivel de dificultad bajo, ¿cierto? Un nivel de dificultad alto, diríamos. Pocas personas la responden bien, entonces es dificultad alta para esas preguntas. Entonces, al inicio y al final de la prueba, como vemos al inicio, sí, esas preguntas efectivamente están por debajo del 50% que nos dicen, o sea que son preguntas difíciles, y estas de acá son preguntas fáciles. Entonces, al inicio y al final, no, esta no nos sirve. A lo largo de toda la prueba, no. Como vemos, no es consistente. Las 3 primeras, de hecho, la número 3 es una pregunta, al parecer, bastante difícil, ¿sí? La pregunta número 2 es la pregunta más fácil. Entonces, a lo largo de toda la prueba, no es una opción correcta. La opción que marcaron al inicio de la prueba, al inicio tenemos 15 preguntas, digamos que el inicio está muy bien, está sectorizado acá, es esta parte de la prueba. Al inicio de la prueba las preguntas tienen un nivel de dificultad alto,
O sea que las personas lo están respondiendo mal. Entonces tenemos que la opción C es correcta. Al final de la prueba no, ya dijimos, todas estas preguntas acá están por encima del 50%, ¿cierto? Entonces, respuesta correcta, C. Muy bien, la persona que respondió está muy bien. Como ven, es una pregunta de interpretación de la gráfica. Tenemos un pequeño contexto acá y lo que tenemos es aprender a leer las barritas, ¿cierto? ¿Tenemos preguntas, compañero? No, no tenemos preguntas. Entonces, digamos que esta es de interpretación. Interpretación. La pregunta de interpretación. Bueno, entonces vamos a la pregunta número 2. Un estudiante dibuja un triángulo equilátero en un plano cartesiano, como se muestra en la figura. Nos dan un plano cartesiano, nos dan el Y, nos dan X, que son el nombre de los dos semiejes, y el estudiante hizo esta gráfica de un triángulo equilátero. Nos preguntan, al reflejar el triángulo respecto al eje Y se obtiene, y nos dan 4 posibilidades. Como les decía entonces al inicio, nuestra labor hoy es verificar si ese cuadernillo que está marcado es correcto o no es correcto. Tenemos en la opción A, como podemos ver acá, se está trabajando o se está graficando exactamente el mismo triángulo que tenemos acá, ¿cierto? El mismo triángulo equilátero. Entonces, opción A no es correcta. ¿Por qué? Porque la idea es reflejarlo. La idea es como ponerle un espejo. Nos están diciendo que está reflejado respecto a esta línea, ¿cierto? O sea que nosotros lo que vamos a tener que hacer es como ponerle un espejo, perdón, acá, como ponerle un espejo acá, y va a quedar reflejado de esta manera. Opción B no, porque la opción B lo que está haciendo es, sí lo refleja, pero lo está desplazando aquí hacia abajo, ¿cierto? Entonces no nos sirve. Opción C, lo que está haciendo es trasladándolo, lo está pasando aquí abajo. Entonces tampoco nos sirve. Y la opción D, que estaba marcada, pues es la correcta. Está aquí reflejado el triángulo en el eje Y. Listo. Entonces recordemos, acá tenemos los planos cartesianos y tenemos nuestros ejes Y, X. Entonces los objetos matemáticos, los polígonos que nos den, que estén en este cuadrante o en este cuadrante, si los reflejamos respecto a Y, van a aparecer acá, acá y acá. Por otro lado, si tenemos nuestro plano cartesiano y nos dan objetos matemáticos en este cuadrante, en este cuadrante y en este cuadrante, y nos dicen que lo reflejamos respecto al eje X, los vamos a reflejar acá en esta parte y acá en esta parte, y viceversa. Si el objeto está abajo, lo reflejamos arriba. De igual manera sería para las reflexiones respecto al eje Y. Entonces tenemos reflexiones, una reflexión vertical, que estamos utilizando el eje vertical, y una reflexión horizontal, que estamos utilizando el eje horizontal, lo estamos pasando. Es exactamente como poner un espejo. Como pueden ver, entonces simplemente interpretación, no tenemos ahí, digamos, muchos conceptos que trabajar. Pregunta número 3. Esta gráfica muestra el porcentaje de ventas del último año de una empresa de álbumes musicales en 3 idiomas. Entonces tenemos inglés, francés y español. Nos dan la gráfica. Ya vamos a interpretar la gráfica. Acá nos preguntan, al ver la gráfica, al observar la gráfica, un ejecutivo de la empresa interpreta que la menor parte de los álbumes musicales vendidos en el último año fueron los de idioma francés. ¿La interpretación del ejecutivo es correcta? La afirmación entonces que nos están dando es esta. Los álbumes musicales interpreta que, entonces, está interpretando esto. La menor parte de álbumes musicales vendidos en el último año fueron del idioma francés. Esa es, digamos, la afirmación que se está haciendo sobre esta gráfica. Entonces tenemos que revisar la gráfica,
mirar si esta afirmación es válida o no y escoger entonces una de nuestras opciones. La persona que nos compartió el folleto del ICFES nos dice que es la respuesta C. Pues primero que todo vamos a revisar nuestra gráfica. ¿Qué nos dan en la gráfica? Entonces, como toda gráfica nos da un título, ventas del último año, nos dan un eje Y que dice porcentaje de ventas y nos da el idioma en el eje X, ¿cierto? Entonces nos dan tres barritas: inglés, español y francés. Listo. Entonces, como podemos observar, del idioma francés es donde tenemos acá, del idioma francés, ahí está, se me perdió el puntero. ¿Me colaboras, Alejandro, por favor? Se perdió el puntero acá. Ah, ya, no, ya regresó, ya, gracias. Como podemos observar entonces, del idioma francés tenemos una línea aproximadamente de un 25%, 25%. Del idioma inglés tenemos un 35% y de español tenemos un 40%, ¿cierto? Entonces ya sabemos que francés son las menores ventas y de español las mayores ventas. La afirmación: la menor parte de los álbumes musicales vendidos en el último año fueron del idioma francés. Sí, es correcta. Como lo estamos observando, es correcta esa afirmación. Entonces, como ya sabemos que es correcta, pues podemos entrar a eliminar B y a eliminar D, ¿sí? No son opciones que nos sirvan. Solo tenemos dos opciones de entrada. Un tema muy importante que tenemos en cuenta cada vez que presentamos estas pruebas es que tenemos tiempo limitado para responder las pruebas. Entonces no podemos estar, digamos, verificando todos los ítems porque vamos a gastar mucho tiempo. Ustedes saben que son alrededor de 2 minutos por pregunta en promedio. Entonces, si entendieron la gráfica y saben que acá son, en este ejemplo, que la menor venta de los álbumes es del idioma francés, pues de entrada ya descartan la B y la D. Entonces simplifican y van a tener que escoger entre la A y la C, ¿cierto? Porque esta dice sí, sí, y dan una justificación, ¿por qué? Y por qué. Entonces ahí el tiempo va a ser perfecto. Entonces la opción A nos dice sí, porque la barra de los álbumes en francés está al extremo derecho de la gráfica. Nos dice que es verdad porque esta barra la tenemos aquí al costado derecho. ¿Será que si ponemos la barra, esa la trasladamos y la ponemos acá, influye en algo? ¿Nos cambiará el resultado? Y pasamos acá y que esto sea idioma francés acá, FR, francés. Si esta barra la pasamos acá, ¿cambiará en algo? No, ¿cierto que no? Porque la barra es la misma, la barrita. Entonces, no importa si está izquierda, derecha, en el centro. Entonces, esta justificación sí es correcta, pero esta justificación no es válida. No, esto no es correcto, ¿cierto? Opción correcta sí, pero la justificación no. Entonces, vamos al literal C. El literal C nos dice sí porque la barra que representa los álbumes vendidos en francés es de la menor altura. Entonces, como lo hicimos al comienzo, el primer análisis que hicimos, lo importante de la barra es la altura. De hecho, si nos dijeran que porque la barra es más delgadita, no tendría nada, porque le están poniendo acá una etiqueta. Y la etiqueta es cualitativa, es una cualidad. Entonces podría ser una barra más ancha o podría estar desplazada acá o aquí al inicio, no importa. Lo que nos importa acá es la altura, entonces nos está dando esta altura. Entonces justificación de esta, sí, y la justificación es correcta. Entonces sí, también. Entonces opción correcta, la C. Opción correcta, la C. Hasta ahorita estas tres preguntas, como hemos podido ver, entonces mucha comprensión de lectura. ¿Listo? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, llega un puntico de geometría, un puntico que puede ser un poquito más complejo. Aquí tenemos buen espacio entonces. Dice, dos círculos se encuentran como se presenta en la figura. Nos dan un círculo, está centrado en este puntico, y nos dan un círculo más pequeño con radio R centrado en este puntico, ¿cierto? Listo.
Nos dicen, si el círculo grande, este círculo, da una vuelta completa hacia la derecha a lo largo del eje X, este cambia su posición del centro de 0, 2R al punto 4πr, 2R. Entonces, esta coordenada acá, esta coordenada, nos están diciendo que cambia del punto 0, 2R, este punto acá es 0, 2R, y se desplaza hacia la derecha, digamos por acá, hacia la derecha, hasta el punto, o sea que este nuevo centro es 4πr. Entonces, es la información que nos están dando. Y nos hacen una pregunta relacionada con el círculo pequeño. Entonces, vamos a descubrir, a trabajar sobre estas 4 opciones y verificar que la opción A que está marcada ahí sea la correcta. Recuerden que no tenemos certeza con que la persona que marcó ese folleto esté en lo cierto. Pregunta: ¿cuántas vueltas tiene que dar el círculo pequeño, este pequeño, para que vuelva a quedar de forma similar dentro del círculo grande? O sea, la idea es que este circulito va a rotar por acá, va a rotar, va a dar vueltas hasta llegar a esta posición, ¿cierto? Va a quedar de nuevo ahí como inscrito, ¿cierto? Eso. Entonces la idea de lo que tenemos que saber es cuando este puntico acá se va a desplazar hasta acá, ¿cierto? Listo. Entonces tenemos que hacer enseguida el calculito, un cálculo sencillo para descubrir entonces qué opción es la correcta. Nos dan 4 opciones, como siempre. Opción A: tiene que dar 2 vueltas sobre el eje X, rotarlo. Opción B: no es posible saber cuántas vueltas tiene que dar, pues falta información sobre los radios. Recuerden que nos están dando el valor, nos dicen que el valor del radio de ese circulito es R. Entonces lo podemos hacer de manera algebraica. Y como ya hemos manejado ecuaciones, pues no necesitamos un valor específico, valor numérico. Listo. Entonces digamos que esta opción de entrada la podemos descalificar, ¿cierto? Porque necesitamos simplemente saber que este es R y es un valor algebraico. Listo. Entonces podemos descartar de una vez esta. Tiene que dar una vuelta sobre el eje X. Nos dicen que solamente una vueltecita. O sea que este circulito, cuando dé una vuelta, va a estar acá, ¿cierto? Acá, tal vez. Bueno, ya lo vamos a descubrir. Vamos a hacer el cálculo. Y la opción dice, no es posible saber cuántas vueltas tiene que dar, pues falta información sobre las posiciones. Las posiciones de hecho nos las están dando aquí en este párrafo, porque nos están diciendo que el círculo grande tiene el centro en 0,2R y que después el centro está en 4πr, ¿cierto? Entonces, opción D también la podemos descartar, porque sí nos están dando información, nos están diciendo el origen del círculo grande y por lo tanto pues tenemos el origen del círculo pequeño también. Listo, entonces tenemos que escoger, como les digo, estamos simplificando, ¿cierto? Entonces tenemos que escoger entre opción A y opción C. Entonces, para el círculo grande, ponemos el círculo grande, tenemos que la posición inicial del centro, era 0,2R. Y la posición final lo tenemos como 4πr, 2R. Listo. Para el círculo pequeño tenemos posición del centro, esta posición es 0 porque no se está moviendo sobre el eje X, pero se está moviendo una unidad de R en el eje Y, ¿cierto? Las unidades están en R. Entonces tenemos R. Entonces tenemos 0,R. Y la posición final
posición final va a ser, como este se desplazó hacia la derecha, ¿cierto? Y vemos que la coordenada que cambió fue la coordenada X, esta, ¿cierto? La primera, entonces cambió de 0 a 4πr, de 0 a 4πr. Entonces, ¿por qué dice que dio una vuelta entera? Entonces, la posición del círculo pequeño para que quede de nuevo dentro del círculo grande, pues la posición en Y no va a cambiar porque va a ser, como ustedes notan acá, la misma altura, ¿cierto? R. O sea, está constante. Entonces, acá podemos decir que es R con toda seguridad. Nos falta descubrir este centro, ¿cierto? Ese centro va a estar en posición X, ok. Ese centro va a estar en 4π, ¿cierto? Se va a mover 4π a la derecha, 4π, y se va a desplazar R hacia arriba. Este va a ser el nuevo centro. Entonces, tenemos que mirar 4πr. Listo. Entonces, este va a ser el nuevo centro del círculo pequeño. Listo. Entonces, al este grande dar una vuelta, ¿cierto? Al este grande dar una vuelta, está recorriendo un perímetro. O sea, que el perímetro es igual a 2π. Y supongamos, digamos que este se llama R mayúscula, porque es un círculo grande. Entonces, R mayúscula. Utilizando entonces el término de R minúscula, que es lo que nos están dando, pues vamos a tener que es 2π multiplicado por 2R. Listo. Y tenemos que perímetro igual a 2π por 2R, tenemos 4πr, ¿cierto? Entonces, un perímetro, se trasladó un perímetro. Como podemos ver, pasó de 0 a 4πr. Entonces, este círculo pequeño, para que pase de 0 a 4πr, ¿cuántas vueltas tiene que dar? ¿Cierto? Entonces, el perímetro del círculo pequeño es igual, como sabemos, a 2πr, ¿cierto? A 2πr. Pero si multiplico por 2 acá y por 2 acá, vamos a multiplicar en ambos lados, vamos a tener que 2 veces el perímetro del círculo pequeño es igual a 4πr, ¿cierto? Que es la distancia que se trasladó, 4πr. Entonces, este circulito ha dado una vuelta, un perímetro, y después dio otra vuelta, otro perímetro, para que su centro esté en 4πr. Y así, entonces podemos concluir que el circulito pequeño, el interno, tiene que dar 2 vueltas sobre el eje X, girar acá, rotar como una llanta, desplazarse 2 vueltas para quedar dentro del círculo grande. Listo. Y ahí está. Opción A, la persona que la marcó bien. Parece que va a tener muy buenos resultados en la prueba saber. Opción C, ¿tienen que dar una vuelta? No, ya sabemos que son 2 vueltas, entonces descartada. Entonces, opción A, muy bien. Sigamos. Preguntas, como podemos ver, preguntas de interpretación, sobre todo de información. No tenemos que llevar, digamos, mucha información de memoria, sino saber interpretar lo que nos están dando en la prueba. La pregunta número 5 dice: las estadísticas, por lo tanto, pues obviamente el tema va a ser estadística, de asistencia a una obra de teatro indican que por cada 2 niños, entonces vamos a anotar esa información acá, entonces por cada dos niños ingresó un hombre adulto, entonces entra un hombre. Y por cada 3 niñas, acá, ingresa una mujer adulta. Entonces una mujer adulta.
todos pagando su respectiva entrada, todos pagando su respectiva entrada. Listo. Los siguientes datos fueron reportados por el teatro. Entonces, el teatro nos está diciendo que una mujer adulta, el valor de la entrada es 4.000, que un niño o niña es 2.000, o sea, a mitad de precio, que entraron 400 o 480 niños y que entraron 600 niñas y que había un total de 1.600 sillas o asientos, ¿cierto? Entonces esto es una cantidad fija. Tenemos aquí una cantidad fija, una cantidad fija. Listo. Pregunta, ¿con cuáles de los siguientes datos puede determinarse el recaudo por concepto de mujeres adultas y niñas? Entonces, mujeres adultas y niñas. De estos datos, perdón, de estos datos que nos dan, de esas cinco informaciones que recogió el teatro, necesitamos determinar el recaudo de mujeres y niñas, solo mujeres y solo niñas. Entonces tenemos que escoger de acá. Dice, valor de la entrada de la mujer adulta, valor de la entrada del niño o niña y cantidad de asientos. Entonces, como sabemos, la cantidad de asientos es una cantidad fija y no sabemos quién la va a ocupar, ¿cierto? Entonces esta información no nos sería para nada útil. De hecho, saber que hay 1.600 sillas no es útil en este caso. Entonces, como no sabemos como sabemos que esa cantidad de asientos no nos es útil, porque es una cantidad constante fija, ¿cierto? Eso no varía. Si entran 100 niñas, 200, 300, con su respectiva cantidad de mujeres, pues la cantidad de sillas no va a variar. Por lo tanto, esa cantidad de asientos no nos es útil. Acá, cantidad de niñas, cantidad de asientos no nos es útil. Opción B también nos dice cantidad de asientos, pero reiteramos, cantidad de aciertos no nos es útil para saber esta información, mujeres adultas y niñas. Nos quedan entonces la opción C y la opción D. La persona que hizo el folleto, que lo facilitó, había marcado la opción C. ¿Quién sabe? Vamos a mirar. Dice, mujer adulta, valor de la entrada y cantidad de niñas. Entonces, mujer adulta a 4.000, valor de la entrada del niño o niña a 2.000 y cantidad de niñas. Cantidad de niñas a este otro valor, niñas, 600 niñas. Entonces, nos dan tres informaciones. Podríamos solicitar tres informaciones. La cantidad de niñas, ya sabemos que con la cantidad de niñas, que cada 3 niñas ha entrado una mujer, y tenemos el precio del valor de la entrada de los niños y del valor de la entrada de las mujeres, ¿cierto? Entonces, como necesitamos saber el recaudo, estas tres informaciones son bastante útiles, realmente son bastante útiles. De 600 niñas, si tenemos 600 niñas, significa que han entrado, hacemos una regla de 3 con estos datos, una X cantidad de mujeres, ¿cierto? Despejamos X, sería 600 por 1 dividido 3, sería X, la cantidad de mujeres sería igual a 600 por 1 dividido 3, y esto nos da 200. Entonces 2 por 3, 6, ahí está, perfecto. Entonces tendríamos 200 mujeres, 600 niñas, y multiplicaríamos entonces 600 niñas por 2.000, 600 niñas por 2.000, y así sabríamos cuánta plata se recogió de las niñas, y multiplicaríamos 200 mujeres por 4.000, y así sabríamos el recaudo por concepto de las boletas de las mujeres. O sea que estas tres informaciones bastante útiles. Nos queda comprobar entonces que la opción D
nos pueda facilitar mucho más la información. Dice, valor de la entrada del niño o niña. Sí, es importante. Entonces, valor de la entrada del niño o niña 2000. Cantidad de niños y cantidad de niñas. Con estas dos informaciones podríamos saber el valor de la entrada por concepto de niños y valor de la entrada o el recaudo por concepto de niñas. Pero nos están solicitando mujeres adultas y niñas. Entonces, como observan, cuando pasamos por el literal C, ya hicimos el cálculo. Entonces, de hecho, aquí podríamos tener un valor exacto. 12, 0, 0, 1.200.000 por concepto de niñas y 800.000 por concepto de mujeres, lo que nos da un total de 2 millones. El recaudo, de hecho, ya lo podemos saber exacto, 2 millones, ¿sí? Pero pues no es necesario hacer todo esto. Solamente con que supiéramos que es posible, entonces ya tendríamos la opción correcta. La opción correcta, como está marcado, la C. Muy bien. Entonces estamos teniendo la persona que marcó, como ustedes pueden ver, entonces ha marcado la C, la D, las respuestas correctas, la C y la C. Listo. Continuemos entonces con nuestra prueba Saber 11 del 2019 de este año. Hay una cosa que hay una característica interesante de esta prueba, a diferencia de pruebas de años anteriores, y es que en esta prueba cada punto está autocontenido, ¿cierto? ¿Qué significa que esté autocontenido? Que en el mismo ítem nos están dando el contexto, ¿cierto? Nos están dando la información, bien sea en gráficas o en tablas, o nos están dando las figuras, y nos están dando los ítems, ¿cierto? Entonces, de un solo contexto, de una sola situación, problema, nos están dando los ítems. No es como en otras pruebas que nos están dando un contexto y nos dicen, responda a la pregunta 4, 5 y 6 a partir de esto. Responda a las preguntas 7, 8 y 9. No. De un solo contexto está saliendo una sola pregunta. Entonces, eso facilita la tarea porque vamos a leer una sola vez y a responder una sola pregunta. E inmediatamente, como lo han notado ustedes, cambia el contexto de la pregunta y puede cambiar el área. Puede ser de estadística, pasar a algo de geometría y después a algo de conteo, de probabilidad. No se sabe, ¿cierto? Pero eso es importante que lo tengan en cuenta. Realmente facilita mucho el trabajo. Entonces, en la pregunta 6 tenemos, en un pueblo se cuenta con el programa de comedores comunitarios y se quiere saber qué tan exitoso ha sido. Punto. Para esto, se registra en una tabla de datos la cantidad de almuerzos proporcionados durante los primeros 6 meses del año, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Mes y la cantidad de almuerzos proporcionados. Uno de los coordinadores del programa plantea la siguiente gráfica para ilustrar los datos. Recordemos que tenemos posibilidad de transmitir información utilizando lenguaje matemático a través de tablas y de gráficas. Entonces, inicialmente se hizo una tabla en donde se insertaron los datos, ¿sí? Se registraron los datos de cuántos almuerzos se proporcionaban al mes. Pero una de las personas lo puede hacer de otra manera y puede decir, no, yo quiero hacer un gráfico. Y las dos son absolutamente válidas para transmitir información. Entonces nos presentan acá una gráfica relacionada. Esta gráfica está relacionada directamente con esta tabla. Entonces nos preguntan, nos dicen, la información presentada en la gráfica es incorrecta, correcta, incorrecta o correcta, ¿cierto? Entonces tenemos primero que saber si es correcta o incorrecta y así podemos descartar dos ítems y posteriormente mirar las justificaciones por qué y con esas justificaciones vamos a saber digamos como el ítem correcto, ¿cierto? Listo. Entonces miremos acá, enero verifiquemos que la información esté bien trasladada de la tabla a la gráfica, ¿cierto? Entonces, enero cuenta con 500
Vamos a verificar acá. Enero cuenta con 1500. Listo. Encontramos un error. 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 ¿En dónde? Encontramos el error en enero. Enero tiene error. Porque acá dice 500 y acá dice enero. Dice 1500. Entonces encontramos ya un error. Febrero. Un poquito más de 500 almuerzos. Y acá febrero 1550. Error número 2. Entonces, error 1, error 1, error 2, febrero. 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 Igual, acá dice 1550 y acá podríamos decir en la gráfica que está marcando como 550, 600 tal vez. Pero en todo caso acá es un número menor que 1000. Entonces podríamos poner tal vez 600, pero es menor que 1000. Entonces en todo caso otro error. Le van dos errores. Marzo está acá, como unos 1700 almuerzo más o menos. Perfecto, 1700. O sea, este dato estaría bien. Abril, abril, un poco más adelante, sí, cerca del 2000, 1850. Mayo, 2600. Mayo 2000, sí, 2500, un poco más a la derecha. Estaría bien la información. Y junio 2650, un poquito más a la derecha. Perfecto. Entonces hemos encontrado dos errores en la interpretación de los datos de la tabla a la gráfica, ¿cierto? Hay dos problemas acá. Vamos a ver entonces qué opciones nos dan. Incorrecta. La información presentada en la gráfica es, bueno, de entrada, ya verificamos, ¿cierto? Ya sabemos, esta gráfica está mal, no corresponde a esta información. Entonces es incorrecta, incorrecta. Puede ser la A o la C. La opción B, descartada, sabemos que no es correcta. Y la opción D, descartada, sabemos que no es correcta. Entonces así simplificamos el tiempo. Porque vamos a leer las justificaciones para decidir cuál de los dos ítems es válido. Porque los valores de enero y febrero no corresponden a los datos. Esta es bien. Incorrecta porque los valores de mayo y junio están muy altos comparados con los demás. Que los valores de mayo y junio, estos dos valores, comparados con estos, sean mayores, ¿cierto? O que estén más altos, pues no quiere decir realmente que la gráfica esté mal hecha. Porque lo que estamos haciendo es pasando esto a una manera visual, ¿cierto? Estamos haciendo un arte con esto, una gráfica. Entonces, realmente entonces nuestra justificación válida es porque enero y febrero no corresponden a los datos de la tabla, como ya lo habíamos verificado acá y acá, ¿cierto? Entonces, respuesta correcta, la A, esta. Muy bien, hasta ahorita muy bien marcado el cuadernillo. Pregunta número 7. El cuadrado de la figura, un poquito de geometría. El cuadrado de la figura representa una pared de 6 metros. Entonces tenemos 6 metros acá y 6 metros acá. El cuadrado, ¿cierto? Porque es cuadrado. Entonces sabemos que la medida horizontal es igual a la medida vertical. Entonces 6 metros, 6 metros. Sobre esta pared, Carlos pintó el triángulo sombreado. Este triangulito. El triángulo que está acá. Es un triángulo isósceles. El cual quiere rellenar de pintura blanca. Entonces, este triángulo lo va a pintar. Lo va a pintar con pintura blanca. Pregunta: ¿cuál es el área de la región triangular que quiere pintar Carlos? ¿Cuál es el área de este triángulo? En pocas palabras, nos están diciendo, este triangulito, ¿qué área tiene? Si aquí tiene 6 metros, ¿cierto? El ancho y el alto son 6 metros. Entonces, ¿qué área tiene? Nos dan 4 opciones: 36 metros cuadrados, 18 metros cuadrados, 12 metros cuadrados o 9 metros cuadrados. Entonces, una forma sencilla de las muchas maneras que hay es partir esto aquí por la mitad, hacer una línea divisoria aquí por la mitad. Entonces vamos a tener aquí esta, ¿cierto? Entonces vamos a borrar acá esta información. Listo. Entonces vamos a hacer una línea divisoria acá
acá. Vamos a averiguar el área de este triangulito. Y como sabemos por simetría que este triángulo 1 es igual a este triángulo 2, entonces pues vamos a multiplicar por 2. Y así ya vamos a tener muy fácil el área. Entonces, la base son 3 metros. 3 metros. Hemos dividido en 2. Y la altura, esta línea que hace 90 grados, que es perpendicular, pues ya sabemos que tiene 6 metros, ¿cierto? Entonces tenemos un triangulito acá, así, de 6 metros de altura y 3 metros de base. La formulita que nos han enseñado siempre, desde la primaria, base por altura sobre 2. Entonces es una fórmula bastante elemental. Entonces área del triángulo es igual a base multiplicado por la altura dividido 2. La base entonces son 3 metros multiplicado por la altura, que son 6 metros, entonces por 6 metros sobre 2. 3 por 6, 18 metros cuadrados sobre 2 igual a 9 metros cuadrados. Entonces tenemos esta área acá. Como tenemos dos triangulitos exactamente iguales, pues multipliquemos estos 9 metros por 2. Entonces el área del triángulo completo, de este triángulo completo, de este, entonces es igual a 9 metros cuadrados por 2. Tenemos que el área del triangulito es igual a 18 metros cuadrados. ¿Listo? Solamente es conocer esta formulita del área del triángulo. Tenemos entonces opción B, directamente acá. Opción B, 18 metros cuadrados en nuestra área. Es el área con el que quiere pintar de pintura blanca Carlos. Listo, esta partecita. Muy sencillo, interpretación, leer bien, estar tranquilos para que la prueba no se vaya a tornar un poco complicada. Listo, vamos al ítem número 8. Igual, geometría. Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. Acá tenemos el cilindro circular. El vaso tiene una base circular, como vemos acá, una base acá circular, de radio 3, aquí está, radio 3 centímetros, y una altura de 8 centímetros. Entonces es un vasito. A partir de la información anterior, el estudiante se plantea una operación. Entonces, el estudiante está multiplicando pi por 3 al cuadrado por 8. Y eso le da 226,19. Pregunta, ¿a qué corresponde el resultado de la anterior operación? El estudiante haciendo esto, ¿qué está calculando? Está calculando una superficie, un volumen, un perímetro, un área, unas longitudes, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que averiguar. Este radio es este, 3, ¿cierto? Entonces tenemos radio igual 3 centímetros. Tenemos la altura, h, tenemos 8 centímetros y tenemos nuestra constante numérica pi. Entonces, si escribimos esta misma ecuación en términos algebraicos, ¿sí? Utilizando letras literales, tendríamos que este 3 al cuadrado pues es r al cuadrado. Además lo estamos multiplicando por pi, entonces es pi r al cuadrado. Este pi r al cuadrado, ¿qué información nos da? ¿Qué recuerdan? Si tienen un círculo y tiene r, nos están dando el área de este círculo, ¿cierto? El área. Entonces este sería el área del círculo. Pero hay un detalle, aquí lo está multiplicando
aquí lo está multiplicando, acá lo está multiplicando por 8. ¿Quién es 8? 8 es h, o sea, es una altura por h. O sea que esta área del círculo, esta área la está multiplicando por esta altura. Y cuando hacemos eso, ¿qué valor estamos obteniendo? Un volumen, ¿cierto? Las unidades serían 3. Si hacemos la cuenta, esta cuenta sería 3 por 3, 9 centímetros cuadrados por 8 centímetros, 72 centímetros cúbicos multiplicados por pi. Entonces tendríamos 72 pi centímetros cúbicos. ¿Esto qué es? Centímetros al cubo es un volumen. Un volumen. Entonces, ¿qué operación hizo acá el estudiante? Está calculando el volumen del vaso. El volumen. El área de la tapa, si fuera solo pi r cuadrado, sí sería el área de la base o de la tapa. El perímetro de la tapa, sabemos que el perímetro es 2 pi r, ¿cierto? El perímetro de un círculo. Entonces, no. Y el área lateral del vaso, el área lateral sería la longitud de este circulito por la altura, pero no tenemos el área. Entonces, perfecto. Tenemos el volumen de un vaso. Es interpretar la información que nos están dando. Está realmente muy sencilla la prueba. ¿Tenemos preguntas hasta aquí, compañero? No. Ok, perfecto. Entonces, continuemos. Pregunta número 9. Mario desea visitar a sus clientes Carlos, Alberto, Lucía y Patricia. Carlos, Alberto, Lucía y Patricia, quienes viven en una zona, pero solo tiene tiempo para visitar a 2 de ellos. Entonces, vamos a ver qué información nos está solicitando. ¿Cuántos pares diferentes de clientes puede escoger para visitar? Entonces nos están dando, la persona que marcó la opción 6. Nosotros tenemos que verificar esa información a ver si es correcta. Solamente va a visitar a 2 de ellos, ¿cierto? En diferentes clientes puedes escoger ¿cuántos pares diferentes? Puedes escoger a Carlos y Alberto, a Carlos y Lucía, a Carlos y Patricia. Puedes escoger a Alberto y Lucía, a Alberto y Patricia, o a Lucía y Patricia. Entonces la idea es que aquí tenemos una permutación. Tenemos 4 elementos para permutar y vamos a sacar elementos de 2. ¿Por qué una permutación? Porque en la permutación no importa el orden. Él puede ir donde Carlos y después donde Alberto, o puede ir donde Alberto y después donde Carlos. Entonces no nos importa el orden, ¿cierto? Entonces la idea es que de las 4 posibilidades que tiene, escoger 2. Entonces tenemos que hacer una permutación. Si tuviéramos una combinación, sí importaría el orden. No sería lo mismo ir donde Lucía y después donde Patricia, que ir donde Patricia y después donde Lucía, ¿cierto? Si tuviéramos una combinación, si hubiera, digamos, una condición, pero no hay condiciones, solamente se sabe que va a ir donde 2. Entonces tenemos una permutación. Lo podemos hacer manual, se pueden hacer las parejitas acá. Entonces podemos decir que Carlos y Alberto, o va a ir donde Carlos y Lucía, o donde Carlos y Patricia. Puede ir donde Alberto y Lucía. Puede ir donde Alberto y Patricia. Podría ir donde... bueno, y lo podemos continuar de hacer acá, ¿cierto? Por parejitos. Pero vamos a aplicar entonces la formulita acá. La fórmula nos dice que 4 permutado 2 es igual a 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial. Entonces recuerden que este símbolo factorial lo que está haciendo es multiplicar los números desde ahí hacia abajo. Entonces 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1 dividido 4 menos 2 es 2 factorial. 2 factorial es 2
por 1, ¿cierto? Entonces tenemos 4 por 3, 12, por 2, bueno, este 1 lo podemos cancelar con este 1, este 2, con este 2, entonces nos queda 4 por 3, 12, 12. Entonces vamos a tener acá 12 parejitas que podrían ser las rutas. Podría ir donde Carlos y después donde Alberto, o ir donde Alberto y después donde Carlos. Podría ir donde Carlos y después donde Patricia. Podría ir. Salimos. Acá, F5, listo. Podría ir entonces donde Carlos. Un momentico. Detalle. Ya. Ahí. Podría ir entonces donde Carlos y después donde, donde Alberto y luego donde Lucía, o donde Lucía así. Entonces, si lo hacemos manual, vamos a tener 12 parejas. Si lo hacemos con la fórmula, vamos a tener 12. Entonces, 12. Nuestra opción es la A. Tiene 12 formas de visitar. Y alguien marcó aquí la C, 6. Entonces, no es correcta. Ni la C, ni la B, ni la D. Tenemos respuesta correcta, la A. Recuerden las permutaciones, entonces no importa el orden. Listo. Entonces, igual un ejercicio de interpretación de información. No necesitan llevar muchos datos así de memoria. ¿Tenemos preguntas? ¿No? Listo. Bien, entonces vamos con nuestro último punto por el día de hoy. Dice: en la tabla se muestra la cantidad de libros de 2 géneros que han leído 3 personas. Nos dan una tabla de datos: Javier, Celeste y Eduardo, y el género, ficción y poesía. Y acá los datos nos dice qué cantidad de libros. Por ejemplo, Javier ha leído 7 de ficción, 5 de poesía. Celeste ha leído 16 de ficción, 8 de poesía. Y Eduardo 15 y 9 de poesía. Entonces, ¿cuál de estas afirmaciones es errónea? ¿Cuál no es correcta? ¿Sí? Comencemos. Javier leyó menos libros de poesía que Eduardo. Poesía, en esta columna. Javier leyó menos poesía, 5, que Eduardo, 9. Esta afirmación es válida, es correcta, ¿cierto? Celeste leyó más libros de poesía que Eduardo. Celeste leyó más libros de poesía, 8, que Eduardo, 9. No es correcta. Las 3 personas han leído más libros de ficción que de poesía. Ficción, si comparamos las dos, entonces es 7, 5 es mayor, 16 mayor que 8 y 15 es mayor que 9. O sea que esto es verdadero también. Y las 3 personas leyeron por lo menos 5 libros. El menor número que está aquí en la tabla es 5, ¿cierto? Todos los números son mayores a 5. Pues también es una información válida. Por lo tanto, Celeste leyó más libros de poesía que Eduardo, no es válida. Y como nos solicitan esa información, es la B. Y listo. Ya como lo pueden notar, es leer el contexto, leer la tabla e interpretarla, no es más. Bueno chicos, feliz tarde, que estén bien, gracias por su atención y nos vemos el próximo martes. Chao.